Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el señor Rubén Darío Cuéllar. Rubén Darío Cuéllar es una persona pública, ha sido prefecto del departamento, ha sido constituyente y sobre todo es una persona muy ligada a la defensa de los derechos humanos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 20 de enero de este año 2024. Un informe muy fresco que quizás no ha tenido la cobertura que debería tener y por eso es que me interesa un poquito explorar, eh, escudriñar un poquito este informe para ver su propia relevancia como tal. Rubén Darío, ¿cómo describirías en general este informe de la CIDH? Bueno, la CIDH acostumbra a hacer este tipo de informes como consecuencia de las visitas in loco, la visita al país que realizan. El pleno de los comisionados, normalmente viene la totalidad, aunque en este caso faltó alguno, ¿no? Para evaluar, insisto, el cumplimiento de los compromisos que ese Estado ha adquirido a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La anterior visita in loco al país data del 2006. El 2019 hubo una comisión presidida por el entonces secretario ejecutivo. Luego, la CIDH vino en pleno en marzo del año 2023. Este informe demoró en salir, normalmente salen con más agilidad, porque, bueno, había mucho tema que tocar en el caso de Bolivia, ¿Lo ¿no? ves muy general, muy abierto? A ver, empecemos por el lado positivo. Ya. Es un informe mejor que los anteriores. Lamentablemente hay una visión ideológica que trasluce el informe, menos ideologizado que los anteriores, pero sin embargo incorpora algunas materias que nos esperanzan de que la CIDH va a empezar a retomar su papel de independencia y objetividad que es tan fundamental para la labor que realiza. Y sobre todo yo diría que van a hacer seguimiento porque veo que están haciendo referencia incluso a un informe de 1996. El 96, noven- 2006 claro. y después a último, ¿no es No, cierto? claro, el 96 ellos hicieron una visita a raíz de los sucesos de Amayapampa y Capacirca. No sé si recordás, William. Ah, Eh, está, en Amayapampa había una mina que era gestionada por una empresa privada en una acción deliberada. Comunarios y algunos mineros no de la nómina de la empresa tomaron la mina, negociaron, sacaron un manifiesto diciendo que los recursos naturales no podían estar en manos de los extranjeros. Y como consecuencia de esta acción murió un teniente coronel de la policía, el comandante de la unidad que fue a ver el problema. Se hirieron varios policías y fallecieron varios comunarios y mineros en estos hechos. Ese informe, por ejemplo, si lo relees, está en el internet, está en la página web de la comisión, hace una interpretación un poco sesgada de los hechos, ¿no? Eh, no informa por qué los comunarios habían ingresado al predio, por qué los comunarios toman rehenes, por qué los comunarios toman las armas, sino interpreta los como resultados y no el los resultado y no antecedentes. los Es antecedentes. Y decir, es se sale difícil. del contexto un poco. Entonces es difícil tomar una opinión objetiva si uno solamente lee el informe de la CIDH. Un poco de eso sucede en este nuevo informe. En este nuevo informe, si vos ves en la página, en la parte preliminar, dice que el Estado boliviano dio un gran salto en el 2019, pero la polaridad existente, la polarización existente en su sociedad ha hecho que estas grandes innovaciones constitucionales no se cumplan. Yo particularmente considero que el nuevo texto constitucional incorporó la polarización en la vida de los bolivianos. No es que antes no tuviéramos conflictos, pero los conflictos antes de la incorporación de la Constitución nunca fueron de odio racial como es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos hablando de un texto constitucional que si bien hace una extensa
incorporación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los primeros 100 artículos que te voy a enseñar a vos de eso. Sin embargo, diariamente, todos los días, el Estado pisotea esos derechos, no valen ni siquiera la tinta con la que han sido impresos en el texto constitucional. Entonces, mal podríamos basarnos en que ese texto iba a traer la modernidad y la normalidad y armonía en las relaciones de los bolivianos. Hoy por hoy ese texto está siendo cuestionado porque alguna vez me pidieron que caracterizara en pocas palabras el texto, y con 3 palabras, con 3 adjetivos se puede calificar ese texto. Es discrecional, centralista, ¿no? Y autoritario. Entonces no podemos hablar de un pacto social como tal. Esa es la primera crítica que yo le hago al informe, porque parte de un supuesto errado, ¿no? Otra vez no amarra la conflictividad y la polarización dentro de la conflictividad a la aparición de este texto que nos divide a los bolivianos en categorías de ciudadanos, unos valen más que otros. Bueno, pero no viene al caso estudiar eso ahora. Ya, pero ¿qué rescata exactamente del informe? El informe hace una serie de recomendaciones, hace una serie de sugerencias, de exhortaciones al gobierno boliviano que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el punto 249, ¿no? Habla de la instrumentalización de la justicia con fines políticos y le exige al Estado, le pide al Estado, lo exhorta a terminar con esa situación. En el 308... ¿No te parece raro que no mencione el caso Yanine, por ejemplo? Menciona el caso de Luis Fernando indirectamente y no habla del otro caso. En eso quería parar. Por ejemplo, cuando habla de la conflictividad del 2019, habla como si la conflictividad del 2019 sea producto de una situación que hasta ahora no se aclara. O fue golpe o fue... Y lo plantea así abiertamente. No habla para nada de la inconstitucionalidad de los 2 periodos anteriores de Evo Morales. O la reelección. No lo menciona por eso en la reelección. El fraude. Del 2014. No menciona el fraude. No menciona el referéndum del 16 del 21F del 2016. No menciona ninguna de esas causas y, sorpresa, el 2019 en Bolivia, que era una taza de leche, se produce una crisis que al parecer podría ser golpe de Estado para uno y para otro la continuidad constitucional. Son esas cosas que deslucen un informe que ha sido trabajado, insisto, con mucho más atención que los anteriores que se han emitido sobre Bolivia. Ya. ¿Qué otra cosa rescatarían? Bueno, rescato la recomendación 28, 29, 30, que hablan de la urgente necesidad de que Bolivia ya no puede continuar con un sistema de justicia como está hasta ahora. Quizás en este capítulo del órgano judicial, de la revisión de las garantías judiciales y todo aquello, es donde la CIDH ha sido un poco más directa. Ha dicho, usa frases como ninguno de los segmentos de la población boliviana confía en el sistema de justicia. Ahí es mucho más contundente. Mucho más contundente. Por ejemplo, cuando habla de la libertad de prensa, le asigna un capítulo importante, muy amplio, pero habla de los periodistas heridos en la conflictividad del año pasado, a raíz del secuestro y posterior detención del gobernador. No menciona a que esos grupos de periodistas fueron directamente agredidos por fuerzas de la policía. No es que fue en una escaramuza, no es que se encontraban en medio. Está el caso de los periodistas de una red de televisión que estaban por las inmediaciones del Comité Pro Santa Cruz. No había nadie más en la calle que los periodistas y los policías y les disparan a quemarropa. Por ejemplo, omite el informe señalar a la policía como responsable de esos excesos. Habla en el informe del uso excesivo de la fuerza, pero teniendo la posibilidad de individualizarlo, no lo hace. ¿Cómo individualiza, por ejemplo, el hecho que dice que Televisión Boliviana dejó de emitir
15 días en Santa Cruz ante el temor de que vandalicen sus instalaciones, ¿no? O sea, con nombre y apellido, ¿no? Ya. Y nombra varias radios, vamos a llamar así, del progobierno, que también tomaron esa decisión y las individualiza cada uno. Pero no menciona los medios afectados, ni solamente menciona el nombre de un periodista. No menciona a los otros periodistas, ni muestra preocupación porque esos procesos judiciales que se han abierto para esclarecer cómo y cuándo esos periodistas fueron heridos, su integridad fue dañada, no lo menciona. Es decir, tiene esos sinsabores el informe, aunque insisto, quizás soy un poco optimista en creer que es un poco más objetivo que los anteriores. Se dice por ahí, Rubén Darío, de que es un informe repetitivo, que toda esa historia de alguna manera ya ha sido contada, por lo menos en lo que hace al tema judicial. Habla de la independencia judicial, habla de la necesidad de incrementar presupuesto, habla de las grandes necesidades que las conocemos todos y que de alguna manera la ha venido repitiendo la Comisión Interamericana. ¿Te parece? Es que ese es el defecto y por eso te decía que la comisión debería recuperar su objetividad e independencia. Es un lenguaje demasiado ¿Genérico? genérico y tibio, diríamos, en la crítica a los órganos del Estado, Ya. ¿no? Es cierto, no nos olvidemos que la CIDH al fin y al cabo es parte de una organización intergubernamental. Los candidatos a la CIDH los nominan los cancilleres de los Estados miembros. Nada más directa, de relación directa. Se supone que son candidatos que no deberían tener ninguna relación, pero nos cansamos de ver, ahí está el anterior relator país, Joel Hernández, que dejó la CIDH para asumir un puesto En el gobierno de en el López gobierno Obrador. de México, pero antes de ser candidato a la CIDH también era funcionario del gobierno, o sea, no podemos negar la excesiva injerencia. O el caso del ex secretario Abrao, el brasilero, que Uno de los abiertamente estaba en contra de... funesto secretario ejecutivo, una persona que le hizo mucho daño a Bolivia porque durante su mandato ninguno de los informes, ninguno de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia pudo prosperar, ¿no? El actual relator país, José Luis Caballero, es una persona que ha mostrado compromiso, ha venido al país, ha estado presente en las audiencias, ha tomado conocimiento, se ha reunido con la sociedad civil y, bueno, él como la Como que mayoría, hay nuevas señales, hay algo de hay- señales. como los nuevos relatores que han asumido ahora en enero, están mostrando un nivel de independencia que no existía antes cuando Abrao era secretario ejecutivo. ¿Cómo has visto la reacción del gobierno boliviano? Bueno, la primera reacción del gobierno, el ministro Lima dijo que estaba de acuerdo con el informe, que estaban implementando las medidas, y ahí es donde viene, uno no puede dejar de sonreírse, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de implementar una serie de medidas para garantizar el ejercicio libre del periodismo y la integridad física de los periodistas. Cuando se están cerrando medios de Cuando, comunicación. bueno, las Londras, todo, y todo el tiempo están siendo demandados por autoridades gubernamentales para que revelen sus fuentes, de dónde obtuvieron la información. Es decir, lamentablemente la CIDH tiene ese procedimiento que es así como medio ritual, ¿no? De repetir todo lo que ya se ha hecho. ¿Te parece demasiado diplomático en algún momento? Es un formato muy antiguo, ¿no? Desde mi punto de vista, bastaría decir, tal y como lo refería en el punto tanto del informe de tal año, se ha cumplido, no se ha cumplido, sigue pendiente y listo. No repetir todas esas consideraciones. Segundo, es demasiado diplomático en los términos de darle cabida a las explicaciones del Estado, porque este informe primero es sometido al Estado antes de ser público. Y el Incluso Estado hace el sus gobierno tiene la observaciones. opción de hacer representaciones, Hace, correcciones, hace observaciones, no corrige, hace observaciones, pero que las pero la pueden CIDH corregir, lo las toma en corrige, cuenta. claro, Finalmente lo pueden toma en corregir. cuenta.
¿no? Finalmente puede tomar en cuenta el 100% de las observaciones, ¿no? Eso no lo sabe uno, pero bueno, lo puede intuir de que... Claro, claro. Entonces, ese lenguaje engañoso, ambiguo, que tiene varios puntos del informe, no ayuda mucho a esclarecer ni a darnos un panorama exacto de qué es lo que está sucediendo en el país en materia de derechos humanos. Insisto, eh, es un avance, sí, porque toca materias que los anteriores informes no habían tocado, habla abiertamente de la persecución penal con fines políticos, lo denuncia el informe, está ahí en el punto, en alguno de los puntos, ya no me recuerdo el número, ¿no? Y las recomendaciones, si bien son muy generales, salvo las que tienen que ver con la reforma de la justicia, tienen un contenido, las de la reforma de la justicia tienen un contenido más exacto. ¿Cuánto es el peso específico de este informe? Quiero decir, Rubén Darío, ¿cuánto vale? ¿Tiene alguna fuerza coactiva frente al Estado o es solamente una denuncia pública internacional? Desde el momento en que nosotros como Estado firmamos y ratificamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos sometemos voluntariamente a cumplir todo lo ahí estipulado. El informe podría derivar el día de mañana, en caso de incumplimiento, en una acción de la Comisión ante la Corte Interamericana para que la Corte sancione al país por esto. No se ha dado nunca en ningún país, no creo que se dé en el caso de Bolivia, pero sí tiene un enorme peso político en materia de relaciones internacionales. Los países que aparecen mal calificados con informes incumplidos reciben presiones no solamente al interior de la región, sino de los órganos extrarregionales. Me explico. El informe de la CIDH, por ejemplo, habla de que ya habían recomendado la corrección, sino la expulsión de los delitos de eh, Sedición y terrorismo. sedición y terrorismo. Saluda la expulsión de la sedición, insiste en el caso terrorismo, en el caso de incumplimiento de deberes, por su carácter demasiado Abierto, abierto abstracto. y además discrecional en su interpretación, y habla de que a pesar de los informes, por ejemplo, el tipo del delito de tortura no está tipificado correctamente. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas insiste en lo mismo, sabedor de este informe, seguramente el comité en el periodo de este año va a insistir en que Bolivia tiene que hacer, es decir, sirve para hacer ese lobby internacional para exigir que el país cumpla con sus cometidos. Ya. El caso del informe del GEID, por ejemplo, más o menos está en la misma línea. Sugiere una reforma judicial, una reforma integral, pero tampoco nos hizo nada. Y estamos hablando ya del 2000, ¿cuánto? 18, 17, si mal no recuerdo, después Claro, del... el GIEI, el Grupo de Investigaciones de Especiales expertos. Interdisciplinarias de Expertos, eh, Es no, también de la comisión, son parte de la comisión, ¿verdad? es integrado, es constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo evacuó su informe el 2021. Hay una mesa de seguimiento, el MESEC, que se llama Mesa de Seguimiento a el cumplimiento de las observaciones del grupo, del Ya. GIEI. Se entendería que están haciendo Se está seguimiento y que haciendo le están exigiendo al seguimiento, Estado el cumplimiento de todas esas así es. recomendaciones. Justamente hace un par de meses, en el mes mm, de febrero, si mal no me equivoco, o a fines de enero, estuvo el relator país, el doctor Caballero, encabezando el equipo del MESEC Ujú. para ver el cumplimiento y ahora están trabajando en el segundo informe de cumplimiento, porque ese mecanismo tiene unos informes periódicos de si el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo. Igual que el informe de país del 2024, el informe del GIEI adolece de muchísimas lagunas. No tuvieron la capacidad o no quisieron los miembros del GIEI, no nos olvidemos que Paulo Bravo estaba todavía ahí, Todavía actuaba. ¿no? De ver casos, por ejemplo, como los que sucedieron en Potosí, no hay mucha mención a los hechos de sangre con los que se inició acá en Santa Cruz, en Montero, esta situación. Hay una serie
de violaciones que no han sido Debidamente consignado. incorporadas y si han sido incorporadas, debidamente analizadas en el Ya. informe, ¿no? Pero bueno, otra vez, a falta de pan, buenas son las tortas. Ya. Por lo menos hay un Hay un informe que no es de los informe bolivianos, es de un organismo sí, que internacional. dice que acá hubo violaciones a los derechos humanos que tienen que ser ¿Cuál es la esclarecidas. diferencia, dada tu experiencia, Rubén Darío, vos sos internacionalista, entre, por ejemplo, la visita que hizo Diego García Sayán como alto comisionado de las Naciones Unidas para la independencia judicial? Entiendo que está por venir la otra nueva comisionada. ¿Cuál es la diferencia entre este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta otra institución que entiendo responde a las Naciones Unidas? Claro, es ese el hecho, ¿no? A ver, el alto comisionado, Pero eh, ambos van en la misma dirección, aparentemente. aparentemente, ¿no? Para la independencia de jueces y abogados, ese es el cargo que hoy por hoy ostenta una otra diplomática, se me ha ido el nombre en este Sí, sí, momento, sí. pero por ejemplo, tuvimos una reunión, yo estuve ahora en Washington en el último periodo de sesiones, ahora en los primeros días de marzo, y allá estuvieron los dos comisionados, el relator boliviano y que es el doctor Caballero y la doctora, se me ha ido el nombre en este momento, y acordaron hacer acciones conjuntas en la región y que iban a evaluar la posibilidad de venir de forma conjunta a Bolivia. Les preocupa el proceso de selección de candidatos y el proceso mismo de renovación de las cortes, ¿no? Y ya está visto, ya ellos están informados de de lo poco beneficioso que fue cambiar a la modalidad de elección por voto popular, disculpa, de los jueces y magistrados de las altas cortes debido a los procesos de selección eh, demasiado confusos, ¿no? Ya. Y yo creo que sí, tengo otra vez, no sé si peco optimista, estoy viendo en esta nueva camada de defensores de los derechos humanos institucionales, tanto en la CIDH como en la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, que depende del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que era Diego García Sayán antes. Veo más independencia de los gobiernos, veo más capacidad, más decisión de hacer cosas y no dejar en el statu quo lo que pasa. Ya, 2 minutos nos quedan, y quiero aprovecharte, Rubén, dada tu experiencia. Vos estuviste en el 2005, era prefecto del departamento en aquellos años, y hubo la reasignación de escaño porque hubo el censo el 2001. Entiendo que no se sacó una ley, y en el 2005, en el gobierno de Rodrigo Bercé, donde vos eras prefecto en Santa Cruz, sacaron un decreto para hacer esta redistribución de escaños. Brevemente, ¿qué crees que va a pasar ahora? Porque estamos en una situación tan igual como en aquel momento. Claro. Primeramente, no me recuerdo exactamente si era un decreto. Era Lo un que decreto sí me supremo. Yo lo recuerdo, revisé. William, es que las bancadas parlamentarias, ¿no? Chelelo Áñez por Santa Cruz, eh, Chichisiles por La Paz, estuvieron en las negociaciones de esto. Nosotros adolecemos de un grave pecado. Solucionamos las cosas a la inversa. En vez de achicar el aparato, lo vamos Lo agrandamos. ampliando, Es más fácil. ¿no? De 120 pasamos a 130, ¿no? Y se Estamos hizo una hablando de 130 asignación diputados. de 130 diputados, Me está sugiriendo que ahora va a aumentar el número. pero ya lo ha declarado el gobierno, lo ha declarado el ministro Lima, lo ha declarado parlamentarios oficialistas, es decir, de que lo que hay que hacer es aumentar el número para no quitarle A los diputados. pequeños. Entonces, y aquí hay dos cosas que a mí me preocupan. Las deficiencias del censo no nos van a permitir identificar exactamente cuál es la población rural y cuál es la población urbana. Todos sabemos que los bolivianos mayoritariamente vivimos en ciudades. Más del 80% de los bolivianos están asentados en las ciudades. Pero tengo mis dudas de que el censo vaya a reflejar eso. ¿Y por qué? Porque justamente con la distribución
arbitraria anterior, de que solo el 65% de la población vivía en ciudad y el 35% en el campo, ese 35% del campo tenía el 57% de la representación parlamentaria. Entonces, si la proporción va a seguir siendo la misma, sucede que para ser diputado en Santa Cruz, por ejemplo, vas a necesitar obtener al menos 300.000 votos, pero para ser diputado rural, con 5.000 quizás hasta te sobren. Eso no puede ser, esa simetría no es democrática. No es cierto, porque donde los votos iguales en la Cámara de Senadores, no importa el tamaño No, ahí del no hay problema. Ahí departamento, está en 4 por tiene la departamento. misma cantidad de representación. Pero si la democracia es efectivamente representativa, la representatividad tiene que ser proporcional al número de habitantes. Y eso sale con el censo. Y eso sale con el censo, se supone. Incluyendo las flotas que vinieron y fueron. La Constitución ha incorporado que la redistribución de escaños se hará en función al censo. Eso no existía antes. Esto, ¿no? Yo no sé cómo vamos a salir de ese zapato chino, logrando no inflacionar la costedad. No sirve tener 200 parlamentarios, cuando en realidad No es un teníamos que tener problema, una asamblea de 70 no es un problema de parlamentarios. cantidad, es un problema de calidad. Por Debería cierto, ser. debería ser de eso. Te agradezco, Rubén, muy amable.